Bien, veamos ahora las operaciones con vectores en el plano. En este caso específicamente vamos a ver la suma y o resta de vectores. ¿Cómo se suman? ¿Cómo se restan los vectores? Bueno, eso va a depender de si están expresados en coordenadas rectangulares o si están expresados en forma polar. En este caso veamos qué se hace cuando los vectores están expresados en coordenadas rectangulares. Dice acá, sumar y o restar los vectores en el plano dados. Aquí tenemos dos vectores en el plano, lo vamos a sumar, y aquí tenemos una resta. Veamos cómo se hace cuando están expresados de esta forma. Bien, la suma o la resta de dos vectores del mismo espacio, o sea, en este caso vectores en el plano, va a dar como resultado otro vector. Entonces, para sumar los vectores lo que hacemos es que sumamos componente en X con componente en X. Dígase 3 más 6, 9. Y sumamos 4 más negativo 3. Es importante ver aquí que tenemos una suma de números enteros. Más por menos es menos. 4 menos 3 es 1. Por lo tanto, la suma de estos dos es 1, positivo. Y este es el vector que resulta de la suma de estos dos. En todo caso, lo que se hace es sumar la componente en X. Con la componente en X se suma la componente en Y con la componente en Y. Tomando en cuenta que esas componentes pueden ser números enteros, positivos, negativos, inclusive cero. Aquí tenemos una resta. En la resta es la misma regla de la suma. Para restar dos vectores, lo primero que voy a hacer es, voy a escribir este vector igual, 10,8. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sumar. Fíjense que es una resta, pero yo voy a sumar. Y al hacer esto, le voy a cambiar el signo a todas las componentes de vector que voy a restar. Está negativo pasa a ser positivo. Está positiva la componente pasa a ser negativo. Ese vector que acabo de escribir es el opuesto de este. Un vector opuesto a otro, cuando se escribe de esta forma, tiene signos contrarios a todas sus componentes. Entonces, restar un vector en esta forma es sumarle su opuesto. Pongo la suma y cambio el signo de todas las componentes de vector que voy a restar. Bien, ya como es una suma, como dice aquí, sería 10 más 2, sería 12, y 8 más negativo 3, sería 5. Entonces, el vector que resulta sería 12,5. Entonces, así se suman o se restan los vectores cuando están escritos en coordenadas rectangulares. Continuemos ahora con la suma y la resta de vectores en el plano, pero en forma polar, cuando los vectores están escritos en forma polar. Tenemos aquí 5 vectores, los vectores A, B, C, D y E, y están en forma polar, pero representados gráficamente. Claramente podemos ver que el módulo del vector A es 3 unidades y su dirección, como está a la derecha, es 0 grados. El módulo de B es 4 unidades y su dirección también es 0 grados. El módulo de C es 2 unidades y su dirección es 180 grados. El módulo de D es 4 unidades y su dirección es 90 grados. Y el módulo de E es 5 unidades y su dirección es 60 grados. Entonces están en forma polar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer estas 5 operaciones. En el primer caso, A más B. Vamos a sumar estos dos vectores. ¿Qué tienen en común A y B? Tienen la misma dirección y sentido.
que vamos a sumar dos vectores que tienen la misma dirección y sentido en forma polar. Ya tenemos por acá A más B, la solución. Para sumar los vectores vamos a utilizar el método del polígono, que es un método para sumar vectores de forma gráfica. ¿En qué consiste el método del polígono? Consiste en dibujar los vectores que voy a sumar uno a continuación del otro, con sus respectivas direcciones. Por ejemplo, en este caso voy a dibujar a A. Aquí tenemos A. Y en la cabeza de A voy a dibujar a B, que tiene 4 unidades su módulo, uno a continuación del otro. En eso consiste el método del polígono. En la cabeza de A dibujé a B. Entonces el vector que resulta de la suma de A más B, voy a dibujar acá abajo, lo voy a trazar desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. Sería este vector. Ese es el vector que resulta de la suma de A más B. Pongo R, vector resultante, es igual a A más B. Si comparamos con los dos vectores acá que están uno a continuación del otro, el módulo del vector resultante de la suma es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades tiene de módulo, y su dirección obviamente es 0 grados. Y aquí está, el vector dibujado, representado gráficamente y escrito en términos matemáticos, en la forma polar. Entonces, como hemos visto, es fácil sumar dos vectores en forma polar que tienen la misma dirección y sentido. Usando este método, el método del polígono, colocamos un vector a continuación del otro y el vector resultante se dibuja desde el origen del primero hasta el extremo del último. Si sumamos 3, módulo 3 más 4 sería 7. Es decir, que básicamente lo que pasó fue que se sumaron los módulos de los dos vectores y dio 7, y el vector resultante tiene la misma dirección que tienen los vectores originales, en este caso particular. Veamos un segundo ejercicio. Vamos a sumar a A más C. Tenemos A y tenemos a C. ¿Qué se ve en particular entre A y C? Que tienen sentidos contrarios. ¿Cómo sumamos dos vectores que tienen sentido contrario? Aplicamos el método del polígono, donde tenemos que dibujar a A cuyo módulo es igual a 3 unidades, y en la cabeza de A dibujamos a C. Lo voy a dibujar de color azul, pero C va hacia la izquierda, o sea que será a partir de aquí de la cabeza, pero hacia la izquierda, uno encima del otro. Esperamos que se note el azul. Aquí estaría el extremo de A, de C. Cuando dibujamos el vector que resulta de la suma, tendríamos que dibujar entonces un vector que va desde donde comenzó A hasta donde terminó C, que fue hasta acá. Aquí comienza A y ahí terminó C. Como se ve acá, el módulo del vector es 1. El vector que resulta de sumar A más C
su módulo es igual a una unidad. Y como se ve, va hacia la derecha, por lo tanto, su dirección es 0 grados. Y este es el resultado. Y esa es la representación gráfica. ¿Qué se puede observar? Que cuando sumamos dos vectores que tienen sentido contrario, lo que sucede es que los módulos se restan. El módulo de A era 3 y el de C era 2. 3 menos 2 es igual a 1. Y la dirección de vector que resulta de la suma es la de vector que tiene mayor módulo. Como A tiene mayor módulo que C, entonces la resultante quedó en dirección de A. Y la resultante, su dirección es 0 grados igual que A. Aquí tenemos el ejercicio 3 ahora, que es una resta. Vamos a restar B menos A. Y también el 4, que es una suma, A más D. Ya hemos visto cómo se realiza la suma de vectores en forma polar. Pero la resta. Bueno, la resta, el procedimiento es el mismo de la suma. Porque podemos expresar una resta como una suma. Porque B menos A es igual a B más negativo A. Porque más por menos es menos. Entonces esa resta yo lo estoy expresando como una suma, pero del opuesto de A. Y ya sabemos que yo lo que voy a hacer es lo mismo que hacía en la suma. Voy a dibujar a B y en la cabeza de B voy a dibujar a negativo A. Ahora, ¿quién es negativo A? Negativo A es el mismo A, pero con sentido contrario. Ese es el opuesto de A. Entonces, cuando yo voy a sumar, cuando yo voy a restar dos vectores, es como si sumara el opuesto del otro vector al primero. O sea, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Dibujamos a B. B, que tiene 4 unidades, su módulo. Y en la cabeza de B, como indica el método del polígono, voy a dibujar a negativo A, que va a tener 3 unidades de módulo, pero que va a ser hacia la izquierda, opuesto a A. Por lo tanto, iría hacia acá desde el extremo de B. Lo voy a dibujar de negro, uno encima del otro. Y A menos A con 3 unidades, su módulo. Llegaría hasta acá. Ahí estaría el extremo. Y este sería menos A. Como indica el método del polígono, entonces el vector que resulta de la suma, hay que dibujarlo desde el origen de B hasta el extremo de negativo A. Es decir, que este sería el vector que resulta de restar B menos A. Obviamente que se ve que el módulo de vector resultante es igual a 1, una unidad, y su dirección hacia la derecha es 0 grados. Y ahí está la resta. Para restar vectores se expresa como una suma, y el que se va a restar, el vector que se va a restar, se cambia de sentido cuando se dibuja. Entonces, finalmente resulta en esto.
Bien. En el siguiente ejercicio, el 4, tenemos A más D. A con dirección 0 grados y D, que va hacia arriba, dirección 90 grados. Módulo 3 y módulo 4. ¿Qué vamos a hacer? Dibujamos uno a continuación del otro. Dibujamos A. En el extremo de A dibujamos AD hacia arriba, cuyo módulo es 4. Esas divisiones de los vectores deben ser del mismo tamaño. Hay que tomar en cuenta eso. Y el vector resultante de la suma de A más D lo dibujamos desde el origen de A hasta el extremo de D. Este es el vector D. Lo voy a dibujar de azul, sería este vector. Cuyo extremo estaría aquí. Entonces, ese vector que resulta de sumar A más D. Como vemos, tenemos un triángulo rectángulo, que es un polígono. Por eso es que se llama método del polígono, porque al aplicar el método, a menos que los vectores sean colineales, como estos tres que están en la misma línea, si no son así, entonces al hacer esto, al aplicar el método, resulta un polígono. En este caso es un triángulo rectángulo. Debemos entonces encontrar el módulo de vector resultante de la suma y el ángulo acá, que sería su dirección. Como se ve, ese ángulo es un ángulo agudo, un ángulo 90 grados. Menor de 90 grados, perdón. Bien, entonces, ¿cuánto mide el vector resultante? Bueno, yo voy a apelar a la trigonometría. Como esto es un triángulo rectángulo y yo conozco cuánto mide este lado y cuánto mide este lado, este viene siendo la longitud del vector o el módulo, viene siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, yo puedo encontrarlo de manera analítica aplicando el teorema de Pitágoras en la siguiente forma. Entonces tengo el módulo del vector resultante de la suma va a ser igual, aplico Pitágoras, la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de D al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es 9 y esto es 16. Y 9 más 16 es 25. La raíz cuadrada de 25 es exactamente 5. Hicimos 5 unidades. El módulo o la longitud o el vector que resulta es 5. Noten que aunque el módulo de este vector es 3 y este es 4, no se suma literalmente 3 más 4. Eso solamente pasa cuando los vectores tienen la misma dirección y sentido, pero en este caso no. Estamos sumando un vector cuyo módulo es 3 y otro cuyo módulo es 4, y el resultado y el módulo del vector resultante es 5. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Buscar a θ, la dirección. Como lo hicimos, como habíamos explicado anteriormente, podemos utilizar tangente a la menos 1. ¿De quién? Del módulo del vector que se opone al ángulo, vector que se opone a θ, que es 4, entre el vector adyacente
el módulo, que es 3. Si resolvemos esto con la calculadora científica, como hicimos en ejemplos anteriores, entonces el resultado sería aproximadamente 53.13 grados. Aquí se debe utilizar la calculadora científica como lo hicimos, como lo explicamos en el video anterior. ¿Qué resulta entonces? Que el vector resultante de sumar A más D es un vector cuyo módulo es 5 unidades y su dirección es 53.13 grados. Esto siempre será así, siempre podemos usar el mismo procedimiento, siempre y cuando al sumar dos vectores se forme un triángulo rectángulo, y eso sucederá si los vectores son perpendiculares entre sí. Si al unirse forman un ángulo de 90 grados. Siempre que suceda eso, podemos usar este mismo procedimiento matemático para encontrar el vector resultante de la suma. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 5. Vamos a encontrar el módulo de la suma de los vectores B más E. Esa doble barra indica el módulo, es decir, que no tenemos que buscar el ángulo de la dirección del vector, sino nada más el módulo o la longitud del vector resultante de la suma de B más E. De igual forma vamos a seguir con el método del polígono. Como ya sabemos, vamos a dibujar los vectores uno a continuación del otro. Dibujamos a B, su módulo es igual a 4 unidades. Y en el extremo, con la cabeza de B, vamos a dibujar a E. Ese ángulo debería ser medido con un transportador que colocaríamos acá para trazar exactamente el ángulo de 60 grados. En este caso lo estamos haciendo así por un asunto de rapidez. Su módulo es 5 unidades. Entonces ahora dibujamos el vector que resulta la suma de B más E. Este ángulo aquí es de 60 grados. Entonces el vector resultante de la suma, como sabemos, se dibuja desde el origen de B hasta el extremo de E. El extremo sería en este sentido. Ese vector, el vector que resulta de sumar B más E vectorialmente. Entonces, simplemente nos interesa determinar el módulo o la longitud de ese vector. Notemos que ahora tenemos también, resulta un triángulo, la figura, aunque no es un triángulo rectángulo como en el caso anterior, sino un triángulo oblicuángulo, porque este ángulo, el ángulo comprendido entre los dos vectores, es un ángulo obtuso en este caso. Bien, entonces, ¿cómo determinamos el módulo del vector resultante? Para esto vamos a aplicar una fórmula.
el módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado más e al cuadrado. Hasta ahí se parece a la fórmula de el teorema de Pitágoras, pero como esto no es un triángulo rectángulo, no aplica el teorema de Pitágoras. Esta fórmula se llama ley de los cosenos y lleva otro término. Va a ser igual b cuadrado más e cuadrado menos 2a menos 2b por c por el coseno de teta. Esa es la fórmula de la ley de los cosenos. ¿Quién es teta? En este caso teta es el ángulo comprendido entre los dos vectores, que en este caso sería 120 grados. ¿Cómo sabemos eso? Porque estos dos ángulos forman un ángulo llano que mide 180 grados, como ya este es 60, para que la suma de 180, entonces este tiene que ser 120 grados. Y ese es el ángulo que me interesa, no este, ese es el ángulo que va acá. Voy a sustituir entonces los valores en la fórmula. El módulo de b, que es 4 al cuadrado, más el módulo de e, que es 5 elevado al cuadrado, según la fórmula, menos 2 por 4 por 5 por coseno de 120 grados. La raíz cuadrada de todo esto. Voy simplificando. 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, menos 2 por 4 es 8, por 5 40, coseno de 120 grados. Esta parte de aquí tengo que calcularla con la calculadora científica. Y como he explicado antes, escribo 40 coseno de 120 y da negativo 20. Esto da negativo 20. Sabiendo también que hay un negativo acá, voy a escribir esto: 16 más 25 menos 40 coseno de 120 es negativo 20. Menos por menos es más. Por lo tanto, será más 20. En la sumatoria de esto, 20 y 25 son 45. 45 y 16 son 61. Y la raíz cuadrada de 61, uso la calculadora científica, raíz cuadrada de 61 es 7.81 aproximadamente. Unidades. Y ese sería el módulo o la longitud del vector resultante. De esta manera ya hemos terminado, porque simplemente teníamos que buscar el módulo. Eso es lo que indica la doble barra. No nos interesa la dirección del vector en este caso. Y ahí estaría terminado el ejercicio.